Bueno, esto es un nuevo fenómeno, sobre todo los cubanos vais a conocer mucho, que es un cantante que ha salido como de la nada en estos últimos meses y ha pegado un tirón para arriba impresionante. Estoy hablando del cantante cubano Elio Vélez. Paulina Rubio, madre de Dios. Me están tocando a mí los temas de los impresentables, macho. Paulina Rubio le grita al batería en concierto y se hace viral. Se gira al tío, según ella, se estaba yendo de tempo, se acerca y le dice, ¿qué pedo? Hay una familia que le llaman los niños prodigio, sobre todo en redes sociales, pues se han puesto a cantar, sobre todo el niño, que es el más pequeño, que tiene 8 años, y ha cantado canciones de Dimas Kudaibergen y Masumak. Detenida Nacho Cano por contratar inmigrantes ilegales en su espectáculo Malinche. Bueno, él decía, por ejemplo, en los medios que esto había pasado por apoyar a Ayuso públicamente. A mí esto, sinceramente, me huele a una venganza. Cobraban 500 euros al mes por 10 horas diarias. La promesa que les hacía a ellos era que les estaba medio formando para cuando llevara el espectáculo a México, que ellos lo llevaran allí. Tenemos aquí un temón viral. Para terminar la tertulia de hoy, vamos a hablar de algo bonito. Estos días está Luis Miguel en España. 2 conciertos en el Bernabéu llenos. 70.000 personas, ¿eh? Es un ejemplo de gran artista, de estar ahí, ¿no? De seguir ahí, a pesar de los años. Que mucha gente dice, oh, qué complicado es dedicarte a la música, pero yo creo que es más complicado todavía quedarte ahí, mantenerte ahí. Claro. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión nos toca tertulia. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo va todo? Muy bien, con ganas de probar este nuevo método online. Y este nuevo, es nuevo. Nosotros siempre nos reunimos en persona, así que con ganas porque se pueden hacer otras cosas muy guays, como compartir los vídeos de los que hablamos, etcétera. O sea que guay. Bien. Sí. Bueno, ya sabéis todos que de vez en cuando nos gusta hacer episodios de qué está pasando en la actualidad musical y entonces este episodio va destinado a eso. Luego también lo que comentabas, que intentamos juntarnos para hacer los capítulos, pero a veces no se puede y bueno, pues para que tengamos contenido semanal, pues hoy nos hemos juntado así online. ¿A que sí? Eso es. Bueno, pues tenemos un montón de temas. Yo diría que vamos a comentar 7 temas diferentes. Quedaros hasta el final, porque creo que hay unos cuantos, sobre todo, que son muy impactantes. O sea, han pasado muchas cosas. Yo durante este mes te he ido a ti enviando, Alfonso, mira esto, mira lo otro, ¿no? Sí. Y la verdad es que han pasado cosas que algunas son curiosas y otras, pues vamos a decirlo, impactantes, ¿no? Empezamos ya, ¿no? Vamos, ¿vale? La primera es, bueno, esto es un nuevo fenómeno que sobre todo los cubanos vais a conocer mucho, que es un cantante que ha salido como de la nada en estos últimos meses, y cuando hablamos de la nada es de la nada, o sea, ha venido de estos últimos 2, 3, 4 meses realmente, y ha pegado un tirón para arriba impresionante. Estoy hablando del cantante cubano Elio Vélez, que es un cantante muy joven, de 22 años, que ha hecho... Sí, es súper joven. Pensaba que era más mayor, fíjate. Es súper joven. Lo que pasa es que tiene una serenidad en escena. Sí. Tiene mucho pozo, tiene mucha presencia. Es fuerte, muy jovencito. Y entonces lo que ha ocurrido es que, bueno, todo Cuba está viendo sus vídeos, apostando por él. Ya, por ejemplo, la televisión apareció en la televisión cubana, que es algo muy raro, ¿no? Apareció en la televisión cubana siendo tan joven, y ha hecho un homenaje al gran cantante mexicano José José. Y entonces, pues ha habido muchísimos mexicanos, también un poco de estrategia suya, ¿no? Que ha hecho ese homenaje, esas canciones, esos covers que ha hecho él, que vamos a escuchar uno ahora, por cierto. Sí. Y entonces, pues ha habido muchos también mexicanos que yo creo que ya tiene gira por México, ¿no? No sabes la dificultad que hay en Cuba para salir, ¿no? Entiendo, del país. Claro, sí. Tengo No conocidos pueden salir cubanos del país. y me cuentan su realidad, sí, bastante dura. Es súper fuerte, pero claro, hay excepciones, yo que sé, deportistas de élite o cantantes, etcétera, que sí que consiguen salir. Elio creo que todavía no ha salido, pero hay mucha gente que dice que en breve lo conseguirá, no sé. A ver, sí.
A ver qué pasa con Ponemos un todo esto. vídeo, a ver qué tal. Sí, vamos a verlo. Vamos a ver. Tengo por aquí un vídeo, así que... Ahí. Ahora. Vamos a escuchar un trocito de una canción que se llama Estás aquí. Vamos a ver. Esta no es de José José, es propia de él. Espera, un momento, voy a verificar que esté sonando el audio, ¿vale? Yo lo oigo, ¿eh? No, sí. Sí, lo oigo. Vamos. La muerte fue rondando por su casa, sutil se apoderó de su existencia, pero no logrará que el mundo entero olvide su legado ni su esencia. Ya estamos escuchando un poquito de nasalidad, que sí. Sí. Es impresionante lo currados que hace los vídeos también, ¿eh? Es otra de las... Hace los vídeos como muy trabajados y tal, está muy guay. Jo, pero la voz de primeras, ¿qué opinas tú, por ejemplo? El tío canta muy bien. El tío canta muy bien para lo... Bueno, claro, es que a lo mejor estoy más acostumbrado a corridos mexicanos y ese tipo es otro tipo de música, pero canta francamente bien para lo que estamos acostumbrados. Yo creo que es una voz que promete mucho, está afinado, tiene cuerpo, sí que a veces se meten un poquito, pero a nivel general, vamos, a mí me gusta el chico. Y además, jo, a mí me gusta cómo brilla su voz. Mira, vamos a escuchar otro trocito más, ¿eh? Pero proyecta el tío, vamos, como un mogollón, muchísimo. Y luego que la gente mire un poco también, porque es asombrante, es muy asombroso, vamos a decir, asombrante, iba a decir, muy asombroso la paz que transmite el tío. O sea, está como muy sereno, muy en su sitio. Parece más mayor. Parece más mayor, por eso. Sí. A ver, vamos a escuchar otro trocito. Estás aquí, tu música da vida al universo, las notas de tu voz las trae el viento, llenas de amor, de fe y de sentimiento. Muy guay, muy bien. Bueno, yo creo que con esto nos vale. Por ejemplo, hay otro vídeo para que la gente sepa, por si quiere verlo. Debió de hacer 1 o 2 conciertos en La Habana, en Cuba, ha sido hace unas semanas. O sea, cuando estamos hablando de que todo ha sido relativamente de hace poco, es en meses ha sido conocido y hace unas semanas ha dado un concierto, o 2, en La Habana. Y ha sido eso, o sea, como yo no sé, como los Beatles cuando llegaron a Estados Unidos. O sea, bombazo, la gente auténticamente loca, lleno completo, no sé si había pues 50.000, 60.000, 70.000 personas o algo así. Y él como, bueno, pues como con esa serenidad, ¿no?, que le transmite. He escuchado también que en directo, no sé si has llegado a escuchar, aquí él no hace mucho vibrato, hace un poquito solo, pero hace bastante estáticas las notas finales, que eso me pareció curioso, ¿no? Porque normalmente la gente suele vibrar, los cantantes, pero en directo sí que vibra, que lo he escuchado. Hace más vibrato. Esa edición o alguna cosa de estas, o no sé, curioso. No sé. Cosa más de estudio. Interesante. Bueno, vamos a preguntar a la gente, que seguramente hay algún cubano por aquí, a ver qué opinan de Elio Vélez y que nos dejen en comentarios, ¿no? Sí, claro, que nos cuenten qué opinan, dónde creen que va a llegar. Ellos además conocen más su música y pueden tener más referencias. Sí. Y si lo comparan con algún cantante que ha sido potente y puede tener una carrera similar, sí. Claro, la gente lo compara con José José, que era un cantante del siglo XX de México, pero bueno, que son muy diferentes. Él simplemente ha hecho como un homenaje y ya está. ¿Sabes una curiosidad, tío? Que Elio Vélez, yo he hecho reacciones en mi canal de YouTube y me comenta, tío. Y ¿Ah, sí? No sé si es él o me imagino que alguno de su equipo de manager o lo que sea. Pero no solo ven los vídeos, sino que escriben y comentan. Así que es posible que Elio Vélez pase por aquí. Sería genial.
Sería genial. Una entrevista con él, ¿no? ¿O qué? Total. Qué bueno, me encantaría. Sí, sí. Oye, Bueno, lo pues haremos. esta es una declaración de intenciones, Helio. Si lo ves, si nos ves, Ay, ay, escríbenos en los comentarios y nos ponemos en contacto. Nos encantaría. ay, ay. Yo he de decir que ya le tira la caña, pero no me contesta. Bueno, Tiene lo muchas, vi. de repente ha sido un Ya boom, imagino, claro. es un cambio impresionante. Bueno, Muy vamos a bien. otro tema. Hablamos de Bertín Osborne, Bueno, cuéntame. con la que se ha liado con el concierto de 3 personas. Para los que no lo sepáis, organizó una gira con varios conciertos. No recuerdo dónde era el primer concierto, pero empezó a cantar y a los 15 minutos paró. Dijo Sí. que no era capaz de seguir y le echó la culpa al técnico de iluminación y al técnico de sonido. Dijo que nunca había pasado esto, que a esa gente nunca habría que contratarla otra vez. Pero lo que se huele o lo que se intuye es que en realidad pues fueron 3 personas a verlo, vamos, en el teatro había 5 personas y cuando él vio el percal dijo, yo aquí no, no voy a seguir cantando. Y se bajó del carro a los 15 minutos, sí, hay un vídeo de Joder. él hablando, diciendo que esa gente no la vuelvan a contratar, o sea, muy fuerte además, un tío como Bertín Osborne que se supone que ha tenido que tiene cierta autoridad o cierto renombre, te pueda gustar más o te pueda gustar menos que eche balones fuera y hable de esa manera sobre 2 profesionales. No ¿Quieres que sé, lo tienes por ahí ponga? el vídeo. Sí, claro. Sí. Vemos el vídeo el pequeño que Sí. ha... Y pone ahí arriba, hay que ser miserable. Claro, esto es Twitter. Pero Espera, ¿así se ve mejor? Sí, así sí, se ve. mucho mejor. Vale, vamos a verlo. Llevo 43 años encima del escenario y es la primera vez que me pasa esto. Ya le he dicho a Ángel, no puedo hacerlo, porque esto es una cagada. Han contratado a un equipo de luces y de sonido al que no debéis contratar nunca más en la historia. Pero una cosa, esto lo estaba diciendo con el equipo ahí. Claro, ¿Entiendes? estaba en directo, estaba en el momento del concierto. O sea, El no tío debemos de cogió el contratar al micro. equipo de luces y estaban ahí Sí, claro, o sea, muy fuerte. Muy fuerte, Fuerte. cogió el micro y no voy a seguir cantando por esto. Acabo de buscarlo, es en Madrid, es en un pueblo que se llama Alcalá de Guadalix, no, espera, es San Agustín de Guadalix, Alcalá está en Sevilla. San Agustín de Guadalix. Qué fuerte. Oye, Te mueres. vamos a poner el resto. A ver, pongo el Me resto, ¿eh? parece una falta de buen gusto y de saber estar bestial. Sí. Que es un gran cantante, ahora me siento engañado. ¿Y eso por qué? Os va a gustar mucho. Porque ha estado un cuarto de hora, ha empezado media hora tarde, como si hubiera estado hora y media, 2 horas, que es lo que yo he pagado. ¿Qué culpa tengo de la iluminación? Sí. A mí que me cuenta. ¿Y por qué cree que no ha querido continuar? Muy fácil, facilísimo. Porque no hay gente. Porque somos 4. Ah, Porque somos así de claro. Porque no hay, Somos, no hay quórum. no saca suficiente. Nada, no hay leña. Caché. No hay leña. Qué fuerte. No hay leña. Qué fuerte, ¿eh? O sea, Me parece de traca, tío. ¿Cómo puedes hacer un concierto cancelado y encima echarle la culpa a esta gente? Va a empezar, si van 4 personas, te mantienes ahí y haces el concierto y que esas 4 personas se hagan contentas. claro. Va a empezar. Pero es que no sé, me parece... Joder, después de tanta trayectoria, una persona con, no sé. He de decir también que el otro día cuando lo escuché, me hizo la cabeza como, Bertín Osborne era cantante. O sea, no me acordaba que era cantante, ¿no? Sí, Le que tengo lo como hacemos presentador. Exacto. Ahora, ¿no? Lo de En tu casa o en la mía era, ¿no? O el Ajá. presentador ese, ¿no? Creo que es Sí, el sí, programa sí. ese de televisión, no sé si televisión española o... Sí, el programa conocido este. Pero Sí. es verdad que él vino del canto. Qué fuerte. O sea, me parece muy triste primero por los técnicos de sonido y el de la luz, vamos. Y sobre todo por la gente, lo que dice ese hombre. Imagínate, pues ya que sé, si tienes un concierto pues eso, ¿qué pueblo era, me has dicho? San Agustín de Guadalix. San Agustín de la Guadalix, pues Madrid. los vecinos de ahí querrán, pues eso, se han comprado la entrada a ver el concierto. Claro. Es
Una cosa es analizar a posteriori, oye, mira, que no he tenido estos problemas y no me ha venido nadie y he perdido dinero. Bueno, pero los que están ahí, ¿no? Impresionante. Entonces la cosa es que ha cancelado su gira, ¿no? Creo que sí, que ha cancelado. Porque yo había leído también eso, que ha cancelado su gira porque ha dicho que tiene problemas vocales, pero el tema es que la gente dice que no es porque tenga problemas vocales, es porque lo que no tiene es No van a público. verlo. No van a verlo. Es que me Iba a parece hacer un concierto ahora en verano, que me parece, en Valencia, o una gira, vaya, por Mediterráneo y tal. Madre mía. También Increíble. yo creo que hay que saber cuándo parar, pero bueno. Claro, es que ese es el debate, ese es el tema también, que hay gente que no sabe cuándo parar. Yo creo que igual ya ese hombre tiene sus años como para decir, oye, hasta aquí, tampoco es que cante muy allá, ¿no? No, además que no tiene público, que no, es decir, si no tienes público que... Es que las señoras ya se están muriendo, tío. Las señoras que eran su público. Que hablamos luego, si quieres, de Luis Miguel, que vamos a hablar de él, ¿no? Sí. Pero hablamos de llenar conciertos o no llenarlos, o sea... O Metallica, que va a ser ahora dentro de unos días allí en Londres, creo. Y está todo vendido a 400 euros. O sea, hablamos de grupos consagrados y si tú ves que no tienes el mismo tirón, no sé, un poco de vergüenza torera. Digo yo. Sí, totalmente. Digo yo, pero bueno, cada cual. Bueno, seguimos adelante. Sí. También, una de las cosas que tenéis o debéis de escuchar, si os gusta la música, es iba a decir un niño, pero es un niño y su hermana también, ¿eh? Que hay una familia que le llaman los niños prodigio, que de repente también, sobre todo en redes sociales, pues se han puesto a cantar, sobre todo el niño, que es el más pequeño, que tiene 8 años, o sea, es un niño de 8 años, se han puesto a cantar y ha cantado canciones pues de Dimas Kudaibergen o canciones también de Inma Sumac, que es la famosa cantante peruana que ya falleció, ¿no? Que le decían la cantante de la naturaleza y que imitaba a los pájaros y tal, que tenía una voz muy, muy aguda. Y entonces, pues el niño, con su voz de crío, pero se ha puesto a cantar y la verdad es que canta pues sus canciones, o sea, se ha puesto a cantar sus canciones, ¿no? Y el otro día incluso hay un vídeo él enseñando cómo tiene 8 octavas cantando, ¿no? Y empieza desde abajo, pim, pum, pum, pim, 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 y entonces tuvo mucho hate porque había gente que decía que era editado, porque es verdad que sus vídeos pues tienen cierta edición y tal. Entonces él salió un día, pues eso, con su piano diciendo, oye, mira, para que veáis que esto es a capela. Y iba cantando, iba cantando así, ¿no? Entonces, vamos a poner un trocito de un vídeo que hizo como imitando a Dimas, que esto fue además muy creativo. Dimas es un cantante kazajo que ya hemos comentado alguna vez, que tiene un registro muy, muy bueno, muy grande, vamos a decir. Y por aquí tengo a Benjamín. Mira, fíjate, a ver si lo puedo agrandar. No, esto es TikTok y no me deja, me parece. Entonces, lo que hace él, voy a contar un poco antes del vídeo, es hacer como si estuviera haciendo una colaboración con él, ¿vale? O sea, esto es un vídeo de Benjamín y lo que hace es poner a un lado una parte de un concierto de Dimas y luego él canta como una siguiente frase, vamos a decir, ¿no? Vamos a escucharlo. Maestro, usted primero. Bueno, ahí están los dos. Me hace mucha gracia, además, como el niño se lo cree y hace al final como él, como hace Dimas, ¿no? Así abre las manos y tal, ¿no?
Entonces, eso es un crío que, a ver, la gente en comentarios le dice, gran talento, pero recuerda que se te va a cambiar la voz, ¿no? Y tal. Sí, lo he visto. Justo era La lo que te gente- iba a comentar. La gente... También con cierta dureza, ¿no? Que, o sea, que al final es un niño, que la gente tiene tan poco tacto, macho, yo no sé. Es un niño que su padre le está llevando a clases de canto, y a él con su hermana, y bueno, pues tienen, yo qué sé, yo creo que el padre y la madre también cantan o tienen afinidad con la música y siempre han tenido el canto en la familia, y bueno, pues tienen mucho talento, vamos a decir. Entonces, pues yo qué sé, chico, con 8 años está ensayando 2 horas al día, me parece, o sea, es que... No sé, yo sí pienso que hay que tener un poco de tacto. La gente es como que va a las redes a decir, pero mira, te pasa esto y no sé qué, ¿no? Cuando realmente la voz es impresionante, ¿eh? O sea, canta muy, muy bien. He visto además el comentario que le contestaba como con mucha entereza. Seguramente sería su padre Sí, yo creo que o alguien, pero... Las redes vaya se las tela, lleva su padre, creo, su familia. Sí. Pero vaya tela, él es muy pequeño, ¿no? O sea, tiene 8 años, o sea, es lo que decía. Entonces, por ejemplo, mira, ya que estoy, pongo otro, que este es el que te he dicho antes. Mira, a ver cómo lo pongo, remove, tal. Ahora, mira, este vídeo lo hizo simplemente para solventar las dudas de si estaba editado o no. Entonces, el tío hizo esto. Es la canción de Inma Sumac, ¿cómo se llama? Vírgenes del... bueno, luego la digo, que no me acuerdo ahora. Hola, ¿cómo están? Yo soy... Evidentemente, a ver, está cantado como un niño. Está cantando un poco tirando a la Pero tiene un estridencia, registro. etcétera. Pero mira, él hace este tipo de vídeos. Hola, chicos. David Velázquez. Algunos tienen muchas dudas en la voz de malagueña, la voz de silbido. Malagueña era. Piensan que no es verdad o está editado. Y yo los entiendo. Otros también piensan que estoy gritando, pero tampoco no es así. En realidad es con técnica. Y con mucho gusto se lo voy a demostrar cantando desde la escala la menor hasta la 7ª octava de mi. Es esta. ¿Quieres libre? ¿Ya ven? Es fácil. Bueno, bendiciones. Bueno, en fin. Es gracioso el chaval. Es el crío. Eso es. Que, bueno, pues es una voz que yo creo que antes no pasaba tanto, ¿no? No había niños así, o por lo menos igual era porque no había redes sociales, pero que salieran, es que últimamente estoy viendo como muchos jóvenes, muchos niños que cantan como muy bien, ¿no? No sé si tú has visto o no, o qué piensas. No, me he quedado pensando que no eran 8 octavas lo que estaba cantando, que iba por quintas, pero bueno. O sea que no eran 8 octavas, eso es. Realmente no eran 8 octavas, pero bueno, que está bien, o sea, es un registro vocal muy grande para un niño. Y bien, creo que, no sé, creo que hay que mirarlos con expectativas, creo que hay que ver cómo evoluciona su desarrollo laríngeo, porque claro, es verdad que ocurre una maduración, esa voz es como los dientes de leche y se van a caer a la edad que tenga el desarrollo, 11 años, 12, 13, los estudios apuntan que por ahí. Entonces ahí es donde se va a ver cómo se maneja en su nueva voz, cómo trabaja eso. Eso es interesante. Pero vamos, como crío canta muy bien. Es un espectáculo, sí, es un espectáculo. Podría estar dando conciertos, vaya, o sea, mucho mejor que otros. Mejor que muchos. Sí, mejor que muchos. Sí, es verdad que, claro, en el ejemplo ese que canta, dice, yo creo que está mal el título que pone, ¿no? 8 octavas no es ha cantado desde abajo, pero en su voz. Sí, o sea, no sé cuántas. Sí. Vale. Claro, porque él le falta las graves, no tiene las notas graves. Claro. O sea, ese niño con un registro grave sería como Dimas, claro. Como Dimas. Sí. Bueno, ¿qué te parece? ¿Seguimos o...? Sí, vamos a hablar de Paulina Rubio, madre de Dios.
Seguimos, me están tocando a mí los temas de los impresentables, macho. Paulina Rubio le grita al batería en concierto y se hace viral. Se gira al tío porque según ella, bueno, se estaba yendo de tempo, se Sí. acerca y le dice, ¿qué pedo? Que es un insulto bastante fuerte en mexicano, ¿puede ser? Sí, en ¿Qué México, sí. pedo? ¿Qué haces, cabrón? No sé qué. O sea, con unas formas que ni siquiera detrás del escenario se debe decir a nadie. Y ahí en medio, gritándole, o sea, es muy fuerte. El vídeo es fuerte. Es fuerte. El tío la mira así, se agacha un poco, como diciendo, madre de Dios. Si esta quiere, no me vuelven a llamar. Me pasa como los técnicos de iluminación y de sonido de Ozzy Osbourne. Uy, de Ozzy Osbourne, no, de De Bertín Bertín. Osborne. Sí. De Bertín. Pero me parece muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Puedo Entonces, poner el en vídeo si quieres. Sí, ponlo porque es tremendo. Está aquí, ¿eh? He encontrado uno por aquí. Espera, que tengo una duda. Voy a hacer una cosa, ¿eh? Que tengo una duda. Por si habrá alguien, no, por si. Por si está grabándose bien el sonido y así salgo Vale. de dudas, ¿vale? Es que Vale. si no sé si le he dado un botón. Sí, estaba. Perfecto. Entonces, aquí, ¿no? Vamos a verlo. Y además ella cantando dudosamente bien, o sea. Madre de Dios. Estás escuchando ahí, ya están fuera de ritmo, ¿no? De Sí, tempo. pero ella está desafinadísima, o sea, que no me jodas. Pero claro, Sí. como es Paulina Rubio. Sí, no, pero joder, tiene unas críticas. Mira, lo único llamativo es el perro aullando. Ahora. Vale, porque sabes que ese no es el batería, es el de la derecha, ¿no? Ese Sí, es el técnico de otro. sonido que le intentó llevar el tiempo porque había perdido el beat. Ah, vale. O sea, ese creo que es el técnico de sonido que bajó, se dio cuenta de lo que pasó o subió, que había perdido el batería, el pinganillo, el beat. Ajá. Y entonces le intentó ayudar, pero no lo consiguió, me parece. Mira. ¡A ver, batería! ¡No soy yo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡A ver, público! Es que es como para pegarle una leche, ¿eh? a la tía. Es que... Claro, porque él luego salió en sus redes a contar que no es que había perdido el beat, había perdido los coros también. Entonces, no estaba escuchando absolutamente nada. En el concierto de Paulina, bueno, y en otros muchos conciertos, hay música pregrabada, ¿no? De apoyo. Sí, claro. Que es lo habitual. Y entonces había el batería y todos los músicos escuchan todo lo del directo, más lo grabado, más la claqueta, más el beat, ¿no? Entonces él perdió todo lo que era grabado y el beat. Y entonces estaba escuchando, no oía nada, absolutamente nada. Pero claro, al mismo tiempo, si tocaba, o sea, si no tocaba, él no iba a entrar, me parece, o algo así dijo, en una canción. Pero creo que, no sé si el técnico o Paulina le miró y tal, y entonces entró. Pero claro, entró desfasado de tiempo y se escucha como si fuera un eco. O sea, qué fuerte. En fin. Pero es como si tú o yo vamos a un batería que nos está acompañando al coro y le decimos, ¿pero qué pedo? ¿Pero qué me estás contando? Sí, o a uno de tus cantantes. Yo he visto, en una ocasión, vi a alguien echarle la bronca a uno de sus cantantes en el escenario. Sí. Y claro, es que las críticas, o sea, para empezar, a ti te parece mal, pero la gente que lo ve es como, madre mía, ¿pero qué está haciendo? O sea, ¿cómo se le ocurre en medio de un escenario decirles que cómo han hecho así o cómo han cantado así? O sea, sí, o sea, al final... Es muy burro, ¿eh? Es muy burro. Son cosas que hay que cuidar mucho a todos los niveles, tanto si estás trabajando con gente amateur o con gente mayor, como si estás con un profesional, como si eres Paulina Rubio. O sea, tú no puedes hacer eso. Y luego, si quieres dar un toque, pues hacerlo después, ¿no? Pero con educación. ¿Qué mínimo? Claro. ¿Qué mínimo? Claro. Qué mínimo que decir. Oye, yo si soy Paulina, pues yo creo que no sé qué hubieras hecho tú, pero yo hubiera parado. Sí, o se lo dices. Hubiera parado la canción.
Oye, está todo bien. Es que el problema es que era la canción entera, ¿eh? No era al final, era desde el principio, ya empieza a fallar todo. Entonces no es lo mismo que terminas y dices, oye, mira, me quedan medio minuto, pues termino. Pero, joder, yo he parado veces siendo director la canción un montón. Tú habrás parado también, me imagino. Veces de decir, sí, ¿dónde está? No han cogido el tono o algo así. Sí. O... Creo que a lo largo de mi... Han sido 3 veces o así, pero sí, no, o sea... Sí. Que es mucho mejor. Paras, es un caos, paras y vuelves a empezar, o sea, no pasa absolutamente nada. Sí, Más en coros, ¿no? Y estas cosas que la afinación, como no la tengas en la cabeza, ya no funciona. Sí. Yo creo que le faltó, o por lo menos parar o pensar qué estaba pasando, porque claro, le echas la bronca así sin más, cuando él es un profesional, ¿no? Y luego decir, oye, mira, si está yendo mal, si es que se dio cuenta todo el público, oye, pues paramos, solucionamos y volvemos a repetir, no pasa nada. Así es que, no sé. Sí. En fin, seguimos. Tenemos un tema interesante que me toca a mí, que es que, esto lo vamos a contar brevemente, pero es algo de récord histórico, que es que Sony ha comprado el catálogo musical de Queen, o sea, Queen, grupo musical, pues Sony, la discográfica, ha comprado su catálogo por 1.270 millones de dólares, que son como 1.200 millones de euros, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Tienes por ahí suelto 1.200 millones? Lo peor es que, bueno, lo mejor es que saben que van a sacar rentabilidad, es decir, esto no es claro. Un capricho, sino que es una inversión tocha. Claro, sí. Por lo que he leído, creo que ya por sí Queen genera 40 millones al año o algo así, creo que era. 40 millones de dólares. Entonces, no sé, me imagino que lo querrán potenciar, porque esto funciona un poco que si lo venden a películas, lo venden a series, lo venden a todo esto, pues pueden sacar más dinero, ¿no? Esto va un poco así. Y entonces, por lo que antes pertenecían a Hollywood Records, que es como otra discográfica, el sello de Disney, vamos, y creo que desde... se lo vendió la banda en 1991 a Disney. Y luego ahí han cambiado ahora y se lo ha vendido a Sony Music. Que también en su momento hizo una compra muy tosca, muy grande, porque compró también los de Bruce Springsteen. Sí. Que pagó también 500 millones. Pero claro, lo de Queen ha sido como la cifra récord. O sea, para que la gente vea un poco qué pedazo de negocio es la música. Es la música, sí, joder. Una barbaridad. Es una barbaridad. Las discográficas y lo van a amortizar. O sea, seguramente haya hecho ya alguien algún estudio de ver en cuánto tiempo amortizan eso, pero vamos. Sí. Por ejemplo, como dato, Bob Dylan vendió sus derechos por 400 millones. Eso que ya es la leche, vamos. Y es lo que te he dicho antes, Bruce Springsteen, 500 millones. Pero esto ha sido... También escuché que había otra... ¿Quién fue? No, Taylor Swift está regalando sus discos. Había otro grupo también que lo había vendido... los Beatles creo que vendieron... No, Michael Jackson me parece, que lo vendió también por 700 millones o algo así. Estoy hablando de memoria, pero vamos. Que, claro, ahí supone lo que acabas de decir tú, que es que tú con esa música que es tan conocida, pues ya solo que suene en publicidad, en series, en discotecas, en Spotify, en películas, etcétera, ya le generan al que tiene los derechos de autor, le generan unos royalties todos los años. Pum, que hasta ahora estaba siendo 40 millones de dólares, pero eso que puede cambiar, ¿no? Porque depende la empresa lo que pueda moverlo, que cuando tienes una buena música que sabes que triunfa, pues lo puedes mover mucho más, seguramente. Así que... ¿Tú cómo ves, por ejemplo, esto es un gran debate, ¿cómo ves que discográficas grandes compren estos derechos? A ver, al final es hacer rico al que ya es rico, ¿no? Pero sí. Claro, es que ¿quién puede comprar esos derechos? Pues esos, los grandes, ¿no? Ya está. Porque... O sea, esto es... Así claro. Eso es así, entonces... Pero claro, luego nos encontramos muchos artistas
que no tienen o sea, por ejemplo, que esto un día podremos hablar si traemos algún productor o algo así, o algún representante, porque cuando un músico, depende del contrato, y todo eso, cuando un músico consigue grabar con una discográfica tipo Sony, lo que la gente no sabe es que lo que la gente piensa es que les dan un dinero. O sea, yo, por ejemplo, si me vuelvo un músico conocidillo y consigo un contrato de Sony de 1 millón de euros, ¿no? Por 5 años. Eso significa que Sony me da 1 millón de euros a mí de adelanto, pero yo le doy los derechos de autor a Sony. Eso va así. Entonces, ellos me han dado 1 millón porque piensan que yo puedo generar, imagínate, 5 o 10 en esos 5 años y en el futuro. Entonces, claro, muchos artistas se quedan sin los derechos de sus canciones por eso, por conseguir ese dinero pronto. Tal. El ejemplo conocido fue Taylor Swift, que yo creo que está terminando de regrabar sus discos, que por cierto es multimillonaria, ella, etc. Es un ejemplo ahora mismo de cómo conseguir ser como el que tiene tu propia música, ¿no? Ser el propietario, vamos a decir. Exacto. Sí, es una movida que muchas veces no nos planteamos los músicos, ¿no? De si yo creo, ¿qué hago con...? ¿Tengo mis derechos realmente? ¿He firmado algo? ¿Voy a firmar algo? ¿Puedo firmar algo? ¿Me van a dar dinero, pero después es un poco vender mi alma al diablo porque voy a tener ahí... Claro. O sea, que son muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de firmar. Claro. Y en cambio, si lo haces independiente, pues eres tu propio jefe. Riesgo. Pero tienes que sacar de tu bolsillo la pasta para los videoclips, los productores, todo. Que en el otro caso te lo da la discográfica. Eso es un poco valorar ambas. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué nos toca? Vale, bien. Seguimos con Nacho Cano, que lo han detenido. Han detenido a Nacho Cano por contratar inmigrantes ilegales en su espectáculo Malinche. Sabes que es un espectáculo impresionante que lleva en Madrid ya mucho tiempo, no sé cuántos años. Sí. Por este espectáculo han pasado más de 500.000 de personas. Llevan más de 600 actuaciones. O sea, representación es una pasada, es una bestialidad. Wow. Y lo han denunciado por tener trabajando. Es un espectáculo que habla del nuevo mundo, etc. Y contrató gente, creo que eran mexicanos. Juraría que eran mexicanos. Bueno, la historia es que lo han... Sí, inmigrantes ilegales, o sea, lo han encerrado, está detenido y nada, tenía contratadas un montón de personas que eran inmigrantes ilegales sin contrato, sin nada, o sea, se los trajo con una especie de cosa de estudio, venció y los siguió manteniendo en situación irregular. A mí esto, sinceramente, me huele a una venganza o algo así, ¿sabes? O sea, me huele a alguien que quería hacerle un poco alguna o... Bueno, él decía, por ejemplo, en los medios que esto había pasado por apoyar a Ayuso públicamente. Eso él decía. Sí, decía eso. No sé si es por eso, no sé si es por otra cosa, pero sin duda, es decir, si todo te está medio funcionando pues, y la gente que tienes trabajando funciona y está contenta y todo está bien, es raro, ¿no? Es raro que te llegue una denuncia por tener inmigrantes trabajando en situación irregular, no sé. Claro, no, total. Claro, yo desde fuera y sin tener mucha idea, lo que me preguntaría es primero, o sea, parece que es algo como muy rebuscado, ¿no? Para empezar. Sí. O sea, ojo que tampoco estoy justificando contratar inmigrantes ilegales. O que no estamos justificando eso. No. Por supuesto. Pero sí, es rebuscado. Es como parece que alguien le ha ido a buscar, ¿no? Eso es lo que... Es intentar tirarle por algún lado. Esa es la sensación que me da. Ya. Pero él está en libertad ahora, ¿no? Por lo que veo. Sí. Supongo que sí, pero estará investigado o tendrá que comparecer. Tendrá juicios, ¿no? Vale. Cobraban 500 euros al mes por 10 horas diarias. ¿Ah, sí? Eso no lo había visto. Pone en RTV eso, sí. Ostras. Y que se puede enfrentar entre 2 y 5 años de cárcel. Guau, ¿eh? Sí, o sea, como que vincula el ser amigo de Ayuso
y como que se hace la víctima, ¿no? Un poco de, la víctima soy yo, no... Vale, entonces no funciona. A ver, si tienes una persona contratada 10 horas y te pagas 500 euros al mes... Claro. No, en Madrid, ¿cómo está el nivel de vida? Claro. Que con 500 euros, ¿qué haces en Madrid? Ya. Hombre, Vale, no sabemos si es... bueno, me imagino que sea en Madrid, ¿no? Porque estoy pensando en México. En México 500 euros, pues sí es un sueldo. Sí, ahora que dices, la promesa que les hacía a ellos era que les estaba medio formando para cuando llevara el espectáculo a México, que ellos lo llevaran allí. O sea, esto también lo he leído. Es rebuscado, ¿eh? Tenemos aquí un temón viral. Si alguien nos está viendo y sabe un poco del tema, que nos comente, porque no sé, es como que muchas noticias, muchas cosas que se van destapando, no sabes tampoco quién creer o qué creer, pero la cosa es... Claro. Ostras. Tema de explotación laboral, tema de inmigrantes ilegales, tema de falsas promesas o promesas de un futuro, claro. O tema de político de que le han hecho eso por Ayuso. O sea, es que puede ser... O sea, al final pueden ser muchas cosas. O quién sabe, o a lo mejor es una cosa que no ha salido todavía y es algo que está ahí por ahí debajo, alguien que le tiene el ojo echado y le ha metido por ahí. A ver, yo, por ejemplo, si soy Nacho Cano, yo tendría muchísimo cuidado en todo. No sé tú, pero... Sí, porque además es una figura muy importante en nuestra cultura pop, muy importante. Es una persona a la que yo creo que todo el mundo aprecia por el grupo de Mecano, por las composiciones, por, no sé, es historia de nuestra cultura. Total. Entonces, totalmente. sin duda, cuando eres un personaje así, que ya no estamos hablando de un personaje consagrado, ostras, que mínimo tienes mucho que perder. Claro. O sea, tienes mucho que perder si las condiciones, si algún error tienes en la contratación, en la fiscalidad, en lo que sea, pues como por ejemplo, yo qué sé, pues problemas fiscales que tienen algunos famosos, ¿sabes? Pues todo eso hay que tener un poco de cuidado. Joder, yo creo que tendría que tener un poco de cuidado, ¿no? También parece lo que te digo, ¿eh? Parece como rebuscadillo, pero eso no justifica, o sea, como que alguien le ha querido tocar ahí la herida. Sí. Pero eso no justifica que hay que tener las condiciones a 500 euros por 10 horas al día. Eso. ¿Quién sabe? Que lo mismo había un contrato que les beneficiaba más de otra manera, o les daba alojamiento, yo qué sé, que imagínate que les da alojamiento. Esas horas no salen. Entonces también hay que tener un poco de, yo qué sé, mirar un poco con recelo este tipo de cosas. Porque si es así, mal. Pero lo mismo eso, tenía un contrato, no tenía la palabra o él les daba vivienda, no sé, es que no podemos saber, porque claro, entonces en ese caso cobraban mucho más, porque una vivienda en Madrid cuando sale. Pues 1.000 euros. Por eso, sí, 1.000 y pico, entonces ahí sí que hablamos de otra historia. Bueno, en fin, esto hay que seguirlo de cerca y ver dónde desemboca. Que nos dejen en comentarios si alguien quiere compartir más. Sí, y para terminar la tertulia de hoy, vamos a hablar de algo bonito, joder. Que es que estos días está Luis Miguel en España, el gran cantante Luis Miguel, mexicano, el de la... ¿Cómo era? La Bikina, ¿no? Su canción famosa. La Bikina. Que, por cierto, Luis Miguel está siendo, últimamente, los meses atrás, ha sido como muy criticado también por su voz, etcétera, porque sí que es verdad que perdió un poco la voz en alguno de sus conciertos, tuvo problemas vocales, etcétera, etcétera. Pero el tío ahí está, ha llegado y ha llenado, creo que ha sido un concierto en el Bernabéu, ahora va a ser el segundo, en breve. Sí. O sea, 2 conciertos en el Bernabéu llenos, 70.000 personas, ¿eh? 70.000 personas. Creo que también hace conciertos en otros diferentes lugares, pero la gente le está, yo creo que, a ver, al final cantantes como muy reconocidos tienen como muchos haters y mucha gente que la apoya, ¿no? O sea, yo he leído de haters que es que no hablo nada. No dijo ni buenas noches Madrid. Y a ver, chico. Pero en cambio, por ejemplo, estoy siguiendo a una youtuber que hace reacciones musicales que ha ido a su concierto en directo. Igual, le pareció increíble, que, bueno, que pese a su edad está en plena forma, que respeta mucho esos momentos de silencio, esos momentos de tensión, o sea, gestiona muy bien en sí el programa, la música, cómo involucrar al público también, o sea, que debe ser increíble. Entonces, la noticia es que ha llenado dos Bernabéus, uno ya lo ha hecho
creo que lo ha hecho ya y la semana que viene o en unos días hace el siguiente, ¿no? Que mira, un poco uno de cal y otra de arena con Bertín, ¿no? Que Total, este tío sí, poniéndolos un poco en contraposición. lleva, no sé qué edad tendrán, pero igual un poco más mayor Bertín, creo, ¿no? Sí, posiblemente, pero se llevarán pocos años, ¿eh? Luis Miguel lleva en la música también, ¡puah! Una barbaridad. Muchísimo. No sé si llegará a 40, pero 30 llevará, 30 seguro. Y ahí sigue llenando estadios. Ha hecho gira americana, latinoamericana, va a hacer gira por Europa. Sí. O sea, ahí le tenemos. Ahí, arriba. Total. ¿Y eso? ¿Tú has visto que va a ir a Murcia, me has dicho? ¿O qué? Estuvo ayer, justo. Estamos estuvo grabando ayer. hoy día 11, estuvo ayer día 10 de julio en la Plaza de Toros. ¿No fuiste? Vamos. Estaba en otro sitio, estaba el partido. ¿El partido? No, o sea, tuvimos reunión con amigos. Yo, sabes que no soy futbolero, pero bueno, después del ensayo que tuvimos estábamos ahí a tope ensayando, me pasé un rato y estaba justo donde estábamos, estaba cerca de la Plaza de Toros. Si abrías la ventana se oía Vale. desde lejos, o sea, que también llenó, sí, es una pasada. Yo creo que, vamos, es un ejemplo de gran artista, de estar ahí, ¿no? De seguir ahí, a pesar de los años. Que mucha gente dice, oh, qué complicado es dedicarte a la música, pero yo creo que es más complicado todavía quedarte ahí, mantenerte ahí. Claro. Y seguir satisfaciendo a los fans, que creo que es una cosa complicadísima, porque un fan se hace una película en su cabeza de lo que debería ser el artista y bueno, pues incluso él como persona tiene una evolución que antes era como más el chulito, ¿no? De joven, un poco Sí. el mujeriego y todo esto, que yo creo que sigue teniendo un puntito, pero ha cambiado muchísimo y como persona y claro, al final su manera de actuar y sus canciones también cambian. Eso es un poco así. Sí, total. Es interesante también ver la evolución de los artistas, sí. Sí. Sí, muy chulo. Muy chulo. Bueno, pues ha sido una tertulia interesante de actualidad. Dejarnos en comentarios todo lo que... ¿Nos queda algo en el tintero? No, hemos dado todos los palos que teníamos apuntados. Los palos. Hemos tocado. Pero hay que recordar a la gente que ¿qué? Que se suscriban, que le den a la campanita, coméntanos. Eso es. E interactúa con nosotros, haz que te salgamos cada vez que hagas YouTube, porque ya sabes que te aportamos cosas muy chulas. Mejor que te salgamos nosotros, que somos majos y guapos además. Esto había que decirlo, Juanlu. Y nos vamos a ir en barco en vacaciones, ¿no? Vamos en barco. Sí. Y haremos eso ya lo contaremos. Bueno, eso lo contaremos. Eso ya haremos. También os invitamos a que nos sigáis también en las demás redes sociales, que os dejamos por aquí abajo, que tenemos Instagram, TikTok, sobre todo, también tenemos Facebook. Os dejamos por aquí abajo que solemos sacar más pues, contenido más diario, más pues cuando estamos juntos hacemos stories y reels y todo esto. Bueno, en YouTube también se suben. Pero bueno, que si quieres tener una experiencia más completa de Emprender a Tempo, pues síguenos en todos los lados, que a nosotros nos ayudas mucho. Así que nada más, pues un abrazo virtual, Alfonso. Un abrazo fuerte. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao a todos. Chao.